Pues bueno, hoy es miércoles y es un miércoles más de Fisio 101 y como siempre durante estas semanas hemos estado todos en casa y los que realmente tenemos que salir como yo que todavía estoy trabajando, pues bueno, llevo mi cubrebocas, mi careta, me lavo bien las manos, uso un sanitizante o un antiviral que bueno, me ha servido mucho que se llama Eviter y bueno, hoy es un miércoles, pero no es cualquier miércoles. ¿Por qué? Porque ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Para ellos, como lo decían, es un año muy especial porque 2020 ya había sido un año donde les habían comentado que iba a ser el año de la enfermería, pero nos tocó esta pandemia y bueno, salió a relucir todavía más lo maravilloso del trabajo que hace el personal de enfermería. Y bueno, muchas gracias a todos ellos que en este momento están al frente de guerra en los hospitales de cualquier clínica donde se traten pacientes con COVID. Yo estoy en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México sí estamos viendo bastantes pacientes. Yo, gracias a Dios, en este momento no soy enfermera, yo no soy terapeuta respiratorio ni inhalo, no soy médico, soy licenciado en terapia física, pero sin embargo tengo muchísimos amigos que sí están al frente de guerra. Y encontramos y vimos por ahí un video que es maravilloso, donde les dan reconocimiento, como siempre, a las enfermeras y enfermeros de todo el mundo. Corre video. Pues bueno, ya regresamos y vimos ese padrísimo video donde damos reconocimiento a enfermeros, enfermeras y bueno, esperemos y que ya en un futuro cercanísimo empiece a bajar esa curva y que en los distintos estados de la República y en la Ciudad de México pues podamos empezar a salir poco a poco. Y pues bueno, no se diga más. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy nos acompaña un queridísimo amigo de este programa que ya creo es la tercera vez que lo tenemos con nosotros y es el maestro Alfonso Talledos, que el día de hoy nos va a hablar de la introducción al vendaje neuromuscular. ¿Andará por ahí? Hola, ¿qué tal, Angie? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente con el gusto de estar
presente participando aquí en Fisio 101. Como siempre decimos, el compromiso es de todos, no nada más en la enseñanza, en la capacitación y en el desarrollo profesional. También nos es muy relevante en esta ocasión al personal de salud como fisioterapeuta. Nosotros también tenemos la obligación de aconsejar a la gente de quédense en casa. Es importantísimo cuidar las medidas de seguridad que nos han encomendado las autoridades sanitarias, y es por eso que en esta ocasión vamos a participar con ustedes, colegas, para hablar acerca de lo que sería la introducción al vendaje neuromuscular, con el objetivo siempre de colaborar un poco en la capacitación y en el aprendizaje en esta bella profesión como es la fisioterapia. Claro, claro que sí. Y pues bueno, independientemente de que tenemos un excelente ponente el día de hoy, que ahorita va a poner manos a la obra porque cada uno de ellos que nos está dando retroalimentación, pues está en su zona de confort, ya sea en sus clínicas o en sus consultorios, y pues tienen todo a la mano. Pero también, ¿qué sería de nosotros sin los libros, no? Y vean qué maravilla de libros ando cargando el día de hoy, gracias a Editorial Paido Tribo. Está este que se llama Kinesiotaping, y traigo este, que es una maravilla, porque todo va de la mano, digo, esto nos puede servir como repaso, pero recordemos lo que nos dicen siempre, y nos lo ha dicho mucho Alfonso Talledos. Cuando él da sus talleres de vendaje neuromuscular, no es receta de cocina, ¿verdad? Definitivamente. También nos ha dicho que pensemos en la biomecánica. Lo digo porque yo ya tomé el introductorio y el primero con él. También nos dice que hay que razonar y pensar anatómicamente, biomecánicamente, fisiológicamente hablando, en cómo estamos trabajando el kinesio. Entonces, compañero, aunque tú compres un libro y el libro te diga, póngalo así y aplíquelo acá y dele allá, realmente si no tenemos un cuadro clínico, sabemos la biomecánica y la anatomía como nos van a explicar en un momento, pues no va a ser tan fácil. Y bueno, nuestros amigos de Paido Tribo nos mandaron por ahí un video de la cantidad muy vasta de libros. Si gustas correrlo, Jaime, se los agradecería. Bueno, son algunos de los vastos libros, pero en esta ocasión nos atañe el kinesiotaping. Y pues bueno, una super promoción. Nuestros amigos de Paido Tribo, si ustedes llegan a localizarlos en sus páginas de Facebook, en específico la que dice Paido Tribo of México, MEX, están ofreciendo un 40% de descuento en los libros. Ahí estamos viendo en la postal las redes Paido Tribo of MEX. Pueden entrar a Facebook o a Twitter y mandarles un mensajito. Y, por ejemplo, este par de libros maravillosos están ya con descuento, chicos, los 2 libros en aproximadamente 900 pesos. O sea, por 900 pesos, 2 libros de kinesio excelentísimos.
es una muy buena oportunidad y más ahorita que muchos de nosotros no estamos como con tanto trabajo, pero bueno, aquí andamos porque lo que nos atañe el día de hoy es hablar del kinesio y le doy la voz a Alfonso Talledos, que es el experto, para que nos empiece a explicar para todos aquellos que apenas se van a introducir en el mundo del kinesio, porque muchos ya lo trabajamos, y nos vaya explicando un poquito de lo que él da en este primer taller cuando lo realiza en los diferentes estados, que es un común, ¿qué nombre tiene este primer módulo? Bueno, el primer módulo básicamente es conocer las generalidades del vendaje neuromuscular, uso, indicaciones, contraindicaciones, análisis de su aplicación. Y básicamente el primer módulo corresponde a aplicaciones a nivel articular. Cuando hablamos de aplicaciones a nivel articular, vamos a considerar que vamos a ver en generalidad articulación de hombro, codo, muñeca, mano, y a la vez también pasamos cadera, rodilla, tobillo, pie. Para posteriormente lo que sería en este caso cervicales, pues en su porción posterior obviamente espalda, que sería dorsales, lumbares, sacro, pelvis. Todo, vamos a cubrir todo el nivel articular en relación a las lesiones más frecuentes que comúnmente llegan a referir nuestros pacientes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de introducirlos al uso y manejo de vendaje neuromuscular, para mí siempre es muy importante hablar primero qué es una venda. Y una venda es un material que se utiliza como un medio de soporte o sujeción que puede ser para proteger, para cubrir, para comprimir o envolver, ¿ok? Cosa que cuando hablamos de vendaje neuromuscular no hablamos de enrollar un vendaje, hablamos de adherirlo en base a una necesidad, en base a una análisis adecuado a la biomecánica de la lesión, de la capacidad de movimiento del individuo, de la recidiva de la lesión, del tiempo de evolución, pero independientemente de todo, basado en el análisis y el diagnóstico que se establezca funcional para poder determinar qué vendaje sería el más recomendable aplicar y que le resulte cómodo, eficiente y no comprometa ni sustituya ninguna función que podría ir en detrimento de nuestro paciente. Ok, perfecto. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo, cualquier duda o pregunta que deseen hacerle en este momento al maestro, lo pueden hacer. Van a aparecer en pantalla sus preguntas y él las va a poder leer y las va a poder ir contestando. Entonces, seguimos con Alfonso Talledos escuchando lo que nos está comentando en este momento sobre el kinesiotaping y pues también nos podría ir diciendo de aquellos años donde empezábamos todos con kinesio al día de hoy, porque yo todavía sigo escuchando a algunos terapeutas inclusive que de repente siguen teniendo esa idea que es ya muy vaga en muchas cosas. Sí, mira, definitivamente el uso del vendaje neuromuscular se popularizó. Se hicieron cursos hasta para público general. Decían que porque en base al artículo 4, que todos tenían el derecho a estudiar lo que quisieran, siempre y no comprometieran. Y ok, lo comparto, pero a veces olvidamos que el manejo del vendaje neuromuscular requiere de un amplio conocimiento de anatomía musculoesquelética, ¿sí? Un amplio conocimiento o manejo de lo que serían los planos de movimiento, los rangos de movimiento a nivel de la goniometría, las pruebas funcionales, ¿ok? Los orígenes e inserciones, la biomecánica funcional, pero fundamentalmente lo que es la sinergia de nuestro cuerpo. Nosotros no trabajamos de manera aislada, trabajamos de manera conjunta. Y es así que resulta súper importante conocer cómo funcionan el sistema musculoesquelético y su relación tan importante, obviamente, con el sistema nervioso, pero más aún con la fascia, que de hecho fue el segundo programa que tuvimos en Fisio 101, hablando algo básico de la fascia. Recientemente, en lo que fue la Asociación Oaxaqueña de Fisioterapia, también dimos una introducción a la generalidad de la fascia. Ahora, ¿por qué destaco la fascia? Porque simplemente, si nosotros analizamos
¿Qué es el concepto de vendaje neuromuscular? ¿Cómo se conceptualiza esta técnica? Y nos dice que es una técnica especializada de vendaje funcional autoadhesivo dirigido al restablecimiento u optimización de las condiciones innatas del organismo en el proceso de su recuperación física y funcional. Aquí quisiera hacer un paréntesis cuando decimos restablecimiento u optimización, más no modificaciones o adaptaciones. Que de repente por ahí dicen, oye, es que el dedo ya me duele y no lo puedo mover, ahorita te pongo mucha atención y de que se mueve o se estira, se estira. No. Aquí hay que entender muy bien, es para restablecer u optimizar las condiciones innatas de nuestro organismo. Es decir, el vendaje neuromuscular es un coadyuvante sensacional en la terapia física. Obviamente no lo es todo, no es la panacea. No podemos hablar que el vendaje neuromuscular haga todo y pueda con todo, jamás. Nos ayuda a favorecer la recuperación o la optimización de, como repito nuevamente, de esa condición innata del organismo. Ahora bien, de ahí viene qué corte, qué aplicación, cuánta tensión y muchas cosas por el estilo. Pero bueno, cuando hablamos de vendaje neuromuscular, hay que hablar que la aplicación consiste en adherir a la piel una tira de vendaje elástico cortada a la medida y en relación al músculo o a la zona funcional que vamos a abarcar. Por ahí escuchaba algunos comentarios que nos dicen los orígenes de inserciones no son necesarios, con que sepas que cómo se mueve la extremidad es suficiente. Yo les decía, no, porque sería como saber hacer las cosas, pero no por qué se hacen. Ahora, según su estructura y morfología y forma de aplicación, vamos a determinar una acción ya sea muscular, ya sea linfática, vascular, neurorefleja, visceral, tendinosa e incluso una acción sobre la porción ligamentaria, que puede tener tanto efectos analgésicos, relajantes o estimulantes. Este vendaje se utiliza regularmente como un método complementario en el tratamiento de la terapia manual y la fisioterapia. Ojo con eso, no es algo que pueda ser aplicado independiente a todo lo que es el conocimiento profesional de la fisioterapia, nada más porque traigan un manualito o una guía de aplicaciones. Para esto debemos de considerar que el vendaje neuromuscular, pues con una técnica bien aplicada, nos va a favorecer la función muscular, va a favorecer la circulación sanguínea y linfático. Esto como consecuencia va a disminuir el edema, favorecer la recuperación en el pene y disminución del dolor, mejora o favorece el rango de movilidad articular, pero no porque interactúe directamente sobre la articulación, sino por los elementos extraarticulares o periarticulares que una vez que tienen mejores condiciones de trabajo, pueden favorecer ese movimiento de la articulación. Ahora, también favorece el estado de flexibilidad y elasticidad. ¿Por qué digo el estado? Porque son condiciones que en base a la edad, a la práctica deportiva, a la práctica laboral o hasta el mismo sedentarismo, vamos a tener complejas situaciones en las que el paciente no entiende por qué ya no puede lo que regularmente le resultaba fácil y que ahora requiere de mayores esfuerzos. Y lo que nosotros debemos considerar cuando hablamos de vendaje neuromuscular como premisa es en la teoría del movimiento continuo, que de alguna forma o en una gran parte regula y permite establecer el patrón de trabajo tanto filosófico como del estado del arte como de la ciencia en la fisioterapia, recordando que nosotros somos movimiento desde el nivel macroscópico hasta el nivel macroscópico. Luego entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación de vendaje neuromuscular, vamos a estar influyendo tanto en el desplazamiento del músculo como en el rango de movimiento que podemos favorecer o podemos restringir.
todo dependiendo lo que vayamos a hacer o la dirección en que lo apliquemos, o, por qué no mencionarlo, de acuerdo a la tensión que se aplique. Ahora bien, también consideramos que favorece la neuroconducción. Ahora, otro detalle muy importante es que es una técnica superficial que incide directamente sobre la piel, empujándola tanto hacia abajo como hacia arriba cuando nos da el efecto de la convolución. Este desplazamiento de la convolución estimula también receptores que están en la piel y también estimula el sistema linfático y vascular, y eso favorece un intercambio, ¿verdad?, en este flujo tan importante como es el circulatorio y linfático. Ahora, cuando nosotros hablamos del vendaje neuromuscular y decimos, pero ¿cómo es que actúa? ¿Cómo es que favorece en la disminución del dolor o que mejora los rangos de movimiento? Dependiendo de la técnica que se utilice, el vendaje neuromuscular básicamente va a actuar sobre las fibras rápidas, de ahí los beneficios que produce al instante de la aplicación, ¿no? Seguido de la aplicación comúnmente vemos resultados, y si no los estamos viendo o observando, sería muy importante considerar si estamos bien, haciendo bien la aplicación, si era el corte que necesitaba el paciente, si era la de adaptación que necesitábamos hacer o los trayectos que necesariamente teníamos que cubrir. Si no lo estamos haciendo de esa manera, pues algo muy importante es que el vendaje neuromuscular no debe de causar incomodidad, no debe de causar más dolor, por el contrario, debe de permitir un efecto de relajamiento y debe de permitir también un efecto de confort. Ahora bien, el efecto analgésico se asocia a la disminución de la presión intersticial. Al levantar la piel, sucede esto gracias a las convoluciones que genera el vendaje neuromuscular, lo que produce la activación de los receptores nociceptivos debido a la regulación de la circulación sanguínea y posteriormente a la evacuación linfática. La activación de las endorfinas que forman parte del sistema de analgesia natural se van a dar una vez que nosotros estamos haciendo esas correcciones mecánicas, esas correcciones posturales, esas correcciones funcionales, consiguiendo así esa armonía sinérgica en el funcionamiento. Recuerden que, como todo decimos, hay que tenerle más miedo a la inmovilidad que al dolor mismo, debido a que el dolor impide movimiento, la falta de movimiento puede generar desde atrofia muscular hasta adherencias articulares, pérdidas del patrón de movimiento y una gran limitación en las actividades de la vida diaria. Eso que está comentándonos de lo que se realiza o lo que pasa en el cuerpo cuando aplicamos el kinesio, realmente para los que somos licenciados en terapia física y tenemos bases o conocimientos, pues a veces llegamos a echarlo como en tierra y a veces pueden llegar a decirte, oye, me duele la espalda baja. Y entonces dices, no, yo ahorita la aplicación ni le hago así, ¿no? A lo mejor te ayuda de momento, ¿no? Pero si no lo haces bien, como usted lo está comentando, pensando en todas esas bases que usted da en los cursos, pues eso que tú estás haciendo, pues es como placebo en el momento nada más, ¿no? Por eso la importancia de capacitarnos, a veces de nuevo en kinesio, aunque ya tengamos alguna formación, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, pues, digo, hacer un programa para hablar de una generalidad es bueno, de dar ejemplo. A mí me gustaría, si se da la oportunidad, y Claro que que sí. podamos tener alguien más con quien participar, porque en esta ocasión estamos transmitiendo desde casa. Sí. Entonces, no podríamos poner en riesgo a alguien de decir, tú vas a ser mi modelo para hacer algunas demostraciones. Pero ya se dará una mejor ocasión donde podamos enseñar algunos cortes básicos y, lo más importante, saber las bases neurofisiológicas fundamentales donde se asienta el por qué funciona el vendaje neuromuscular. Ahora, cuando nosotros hablamos del efecto sobre el soporte articular del vendaje neuromuscular, va a depender de dos tipos de receptores: los sensoriales, los mecanorreceptores,
cuya respuesta da lugar a una corrección articular y los propioceptores mandan de manera constante información acerca de cómo está el estado artrocinético de la articulación, influyendo sobre la postura, la estabilidad y la dirección. Recuerden, los que han practicado ya el vendaje, una aplicación ligeramente inadecuada va a cambiar en mucho una cadena funcional muscular. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de lo que sería en este caso el efecto del vendaje sobre lo que sería el dolor, pues tendríamos que meternos a lo que sería, por ejemplo, el punto donde se da una sensación causada por una lesión que detectan los nociceptores o los periféricos que llevan la señal vamos a la médula. Esto se daría a nivel de la primera neurona. Después viene la transmisión. La recibe la señal del asta posterior de la médula y la transmite a niveles superiores del sistema nervioso central a través de la segunda neurona. Y luego viene la percepción. Ocurre por la vía de proyecciones de niveles superiores del sistema nervioso central que llegan finalmente a la corteza cerebral, donde el dolor se hace consciente de esto a través de la tercera y cuarta neurona. Ahora bien, después viene el efecto de reacción, que es una respuesta al estímulo doloroso, ya sea motor, movimiento de defensa, o emotivo, ansiedad o depresión, o vegetativo, que puede ser simpático, parasimpático, donde presentamos sudoración o taquicardia. Esto va, digamos, va a ir relacionado a una lesión tisular, a liberación de bradicina o sus similares, liberación de enzimas como las globulinas y situaciones que van a dar, perdón. Pero vea qué importancia lo que nos está diciendo. Y muchas veces, en general, alguien de un gimnasio que no está capacitado, no sé, el amigo del amigo que hace deporte, no, yo lo vi en YouTube porque lo pusieron, y todo lo que involucra poner una cinta kinesiológica. O sea, Así ¿cómo es. son todas esas bases de las que nos está hablando en este momento? Pero que cuando usted da el curso de introducción, me consta, es todavía se profundiza más, trabaja uno más, con toda esta parte teórica que realmente te sirve, porque cuando ya estás con tu paciente, y me pasó, empiezas a pensar en todo lo que usted me está diciendo, o sea, tipo de dolor, ¿por dónde pasó el dolor? ¿Por qué vía regresó? ¿Es traumático? ¿Es neurológico? ¿Por dónde viene la cosa? Si es una radiculopatía, ¿sobre qué estamos hablando, verdad? O Así es. inclusive decir, no te lo pongo, no necesitas eso, Es ¿verdad? que no siempre se necesita. O sea, se enseña el vendaje neuromuscular, indicaciones, contraindicaciones, aplicaciones, análisis para su aplicación, con el objetivo no de andar poniéndolo en todos los pacientes. Por el contrario, tener una mejor conciencia para determinar qué tipo de aplicación o de atención es la más viable. Recordemos, estamos hablando de vendaje neuromuscular, no de algo total y diferente o apartado del ejercicio de la fisioterapia. El vendaje neuromuscular es un elemento que nos complementa nuestro ejercicio profesional, pero no nada más es lo pego y a ver cómo se siente. Como les mencionaba, por ejemplo, cuando la relación del dolor y vendaje neuromuscular, una respuesta a la aplicación de vendaje neuromuscular es la producción y paso a la circulación de opioides endógenos que inhiben la transmisión del dolor. Ahora, ¿cuáles son estos opioides endógenos? Las encefalinas, las dinorfinas y las endorfinas del sistema nervioso central. Y las otras son las monoaminas, la noradrenalina y la serotonina sináptica. Ahora bien, eso de entrada para comprender, porque no nada más es cómo funciona el vendaje, qué efecto fisiológico genera. Ahí también tenemos que entrar lo que mencionaba la vez que hablábamos de fascia, sobre el principio de la biotensegridad. ¿Qué es el principio de la tensegridad, de la biotensegridad? Y bueno, hemos hablado de biotensegridad y fascia, dicen algunos. Biotensegridad está relacionada a la construcción, perdón, nuestra citoarquitectura.
nuestra construcción morfológica nos permite estar en ese rango, y uno de los elementos más vamos, representativos de la fascia, en este caso, está el elemento de la biotensegridad de la fascia como elemento tensigre. Esa fascia donde se considera que hay dos elementos básicamente importantes entre los mecanismos de carga, como son los huesos, y los de tensión, que son los músculos. Luego, entonces, si hay una alteración en la tensión de un músculo y la posición de una estructura ósea, tenemos una alteración mecanopostural que puede ser traumática, que puede ser funcional, que puede ser simplemente hasta social, como cuando imitamos modas, cuando imitamos patrones de movimiento. Un ejemplo, sin pretender evidenciar esto, ustedes recordarán cuando algunos jóvenes llegaron a esa moda de los emos, que caminaban con elevación de hombros, proyección anterior, un modito de caminar que los caracterizaba, pero que a la larga iba a tener secuelas funcionales en ellos. Lo mismo que decimos, ¿no? Aquel que inventó las zapatillas, agradecido los oficios, porque nos provee de mucho trabajo, ya que cada vez el exceso de altura en los tacones ha generado nuevas patologías, lo mismo que los celulares, el chat y todo eso, nuevas patologías, y que a veces dicen, estás muy encorvado, tienes mucha joroba, te voy a poner vendaje neuromuscular en la espalda y con eso te voy a enderezar. Otros más dicen, no, en el ejército les ponen bandas de tela adhesiva para que se enderecen. Yo les decía, en el ejército no entra gente con alteraciones posturales, con alteraciones funcionales. ¿Sí? Los exámenes médicos, no sé en la actualidad, tampoco quiero cometer un error al decirlo, pero en antaño tenían que pasar exámenes muy estrictos para pertenecer a un colegio de estudios militares o para pertenecer al ejército. Pero bueno, continuando con aquello de la biotensegridad y de la fascia, ¿por qué es fundamental conocer la fascia? Porque la fascia va a cumplir una función súper importante, pero hay que conocerla. Pero en este caso, por ejemplo, las personas que nos están viendo, podríamos hacer una prueba. Cuando nosotros, si tomamos, descubrimos un brazo, ya que lo descubrimos, vamos a tomar el bíceps sin generar presión. Y entonces vamos a generar un movimiento partiendo de cero, de flexión de codo al máximo, 135 grados, el movimiento común. Perdón, me enderezo para que se vea, hacemos esto, pero directo sobre la piel. Ya que sentí el movimiento, presiono y dirijo mi piel con una ligera presión hacia abajo y vuelvo a hacer el movimiento de flexión. Y van a sentir cómo se altera el mecanismo del movimiento, cómo se ve incluso restringido. Ahora, la misma posición, y si invertimos el movimiento de la piel hacia arriba y hacemos la flexión de codo, van a ver cómo facilita ese desplazamiento de la articulación, mejora la condición del músculo con su contracción. Y eso estamos hablando de algo mínimo que estamos haciendo, un desplazamiento menor y momentáneo. Ahora imagínense cuando aplicamos el vendaje neuromuscular que genera un desplazamiento de la piel hacia arriba o hacia abajo, lateral, oblicuo, transverso, dependiendo la aplicación que están haciendo, cuándo pueden mejorar o cuándo pueden alterar, recordando y tomando en consideración la premisa de William Taylor Steele, en la que menciona la función gobierna la estructura, así como la estructura gobierna la función. Eso es la sinergia, ¿no? Cuando todos los músculos trabajan en el orden correcto y el cuerpo simplemente se dedica a estar en su estado de equilibrio funcional, donde la economía funcional de nuestro gasto energético se ve mejorada, contrariamente a cuando tenemos una mala postura. Yo le digo a los pacientes como si se la pasara haciendo mucha fuerza todo el día, ¿no? Apretándose, porque está en una constante tensión, está alterado el mecanismo funcional de la postura.
Y recordando, ¿no? La mala postura se caracteriza por dolor, incomodidad e irritabilidad. Si tenemos más de dos, como decimos, de estos tres elementos, aguas, tienes que visitar a tu fisio. Tal vez no ahorita, ¿sí? Por las condiciones de la pandemia, pero sí considerar que debemos estar en un estado óptimo de salud. Por eso lo decíamos al principio, las condiciones innatas de salud del ser humano, es decir, esas condiciones naturales con las que nacemos. Recuperar el movimiento. ¿Por qué? Porque incluso, como dicen, el agua que no se mueve se pudre. Y nosotros, ¿qué porcentaje somos de agua? Digo, algunos ya nos ponemos más llenito y parecemos tsunamis, pero fuera de eso, todos somos agua, requerimos movimiento, requerimos actividad, requerimos saber qué nos beneficia, qué nos perjudica. Y nosotros, como fisioterapeutas practicantes en la aplicación de vendaje neuromuscular, no podemos comprometer la postura, no somos nadie para decir con esto corrijo y no tenemos más que hacer que avanzar y vas a ver que te vas a sentir mejor. No, no podemos alterar con vendajes. Dime, Angie. Sí, fíjate, viendo lo que nos estás diciendo en este momento, que es más que interesante, es algo que como fisioterapeutas deberíamos de pensar antes de aplicarlo. Digo, Ah, porque a veces nada más llegamos al curso y nos dicen, aquí tienen, este manual es para cervicales, este manual es para dorsales, este es para contracturas, no sé, esto es un vasto. Lo que a mí me llama la atención de estos libros en específico, digo, te lo muestro, es que, por ejemplo, este dice pruebas musculares y aplicaciones del taping, pero no viene así como la receta de cocina. Realmente te marca, bueno, te habla de la práctica clínica de lo que vamos a realizar. Aquí se ve. Pero algo muy interesante que tiene este libro, déjenme les muestro, es que este libro primero te dice, por ejemplo, aquí está, primero te dice, realizar un examen muscular. Y una vez que realizas el examen muscular, te menciona cómo realizarlo, te dice aquí las pruebas y posteriormente te dice, viene el recorrido del músculo, origen, inserción, y después te comenta ya cómo aplicar el taping. Básicamente, pero te está hablando ya de una prueba muscular, te está hablando de lo que debes de hacer en tu práctica clínica. Se me hace muy interesante este libro. Y claro. este otro, que bueno, aquel también viene, nos dice que únicamente hay, en este libro menciona 4 tipos o 4 formas de aplicación, pero te habla mucho de lo que es la piel, la fascia, cómo trabaja, y te habla de 4 técnicas de aplicación. Tú que eres el maestro, y sabemos que esto no es receta de cocina, la aplicación realmente tiene que ser, como te lo dice la mayoría de los libros. Miren, aquí viene el origen, la inserción, y la manera en que lo aplican, ya, Ok, los cortes. fíjate, tomando en consideración lo que me dices, ¿no? Primero, tenemos que entender que si vamos a trabajar con vendaje neuromuscular, primer punto es anatomía músculo-esquelética, anatomía topográfica, anatomía estructural, anatomía segmentaria, anatomía funcional y biomecánica de la lesión. Si nosotros no contamos mínimo con esos 6 elementos, estamos pegando cintas de color. Si tú recuerdas por ahí del 2017, que fue cuando tú asististe a ese nivel, hablábamos de todos los elementos que se conjugan en la aplicación del vendaje. Por ejemplo, ¿a qué niveles interactúa el vendaje neuromuscular? A nivel de piel, de músculo, de nervios, a nivel linfático y circulatorio, articular, ligamentario, tendinoso, visceral, y obviamente a nivel neurofacial. Ahora, cuando nosotros hablamos, no sé si recuerdes, en un apartado, dábamos los músculos por acción de las articulaciones, su rango de movimiento, obviamente el trayecto de movimiento, y aprovechamos ahí para hacer la prueba funcional
tanto de fuerza, tanto articular, ¿sí? Tanto de coordinación y a la vez podemos apreciar en prueba comparativa la limitación segmentaria por dolor, por lesión o por secuela en relación al de mi cuerpo sano. Eso de entrada, ¿ok? O sea, qué interesante, o sea, eso de entrada. Y a Sí, de veces, entrada. en 3 días, digo, nos dicen, no, pues ya tomaste el primer nivel y ya sabes poner en todo el manual de cintas, pudiéramos decirlo así. Cuando Así es. con usted, en su curso que ha planeado, que usted lo ha, pues ahora sí que ha investigado, lo tiene comprobado en base a la práctica con sus mismos pacientes, Así pues es. qué diferencia, ¿no? Hablando de todo lo que nos acaba de mencionar, de todo lo que tenemos que ver únicamente para aplicar una cinta. Por ejemplo, vendaje neuromuscular en un estado emocional decaído, triste, con ansiedad. Y ahí hay un apartado que nos dice, la fascia está influenciada por el estrés, las emociones y las posturas, la cual influye indirectamente sobre el sistema linfático y venoso. Y independientemente de eso, si tú ves a alguien contento, luce, irradia esa energía. Pero cuando alguien cae en un estado de ansiedad, tristeza, postura caída, hombros caídos. ¿Y qué generamos? Un estado de ansiedad y de angustia. Y aún con una buena terapia manual, una buena aplicación de vendaje relajante, no estimulante, relajante, podemos coadyuvar en la recuperación de nuestro paciente. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la aplicación de un vendaje neuromuscular, tenemos que considerar lo que ya dije, exploración manual de entrada, ángulos de desplazamiento, integridad de fuerza y tono muscular, integridad de la articulación, ver la función agonismo-antagonismo y ver si lo que es la inhibición recíproca está al 100. Tenemos que considerar trayectos musculares de origen e inserción. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando llegan conmigo a un curso de vendaje, si no sabemos de origen e inserción, esto te va a resultar complejo y te va a resultar un tanto tedioso. Pero si te aplicas, vamos a tener maravillas como resultados. Y otra cosa muy importante cuando aplicamos vendaje neuromuscular, conocer los términos de relación y comparación. Si nosotros como profesionales no conocemos los términos de relación y comparación, estamos fritos en la aplicación de vendaje neuromuscular. Ahora, ¿cuáles son esos términos de relación y comparación? Porque a veces los pregunto y dicen, sí, yo estoy seguro que lo saben. Tan solo no lo recuerdan en ese orden. Los términos de relación y comparación es anterior, posterior, lateral, medial, superior, inferior, caudal, cefálico, ¿sí? Distal, proximal. Y de ahí vienen esas relaciones de división de tercio medio proximal, tercio distal, ¿sí? O cuartos. Si nosotros no conocemos esas unidades de medida, estaríamos fritos en la aplicación del vendaje neuromuscular. Porque, como te digo, vamos a trabajar del tercio externo del borde peroneo para poner una aplicación en I de manera oblicua a la porción media central del aductor mayor. Y Claro, dicen, y ese trabalenguas, se los juro que sí nos lo dice así. ¿verdad? La Y que verdad, deben de sí. cubrir como Digo, mínimo el tubérculo anterior de la tibia. ya cuando, te echaste un clavado al libro y viste anatomía y empezaste a repasar, obviamente se te va haciendo más fácil, lo digo por experiencia, al principio, pues, ¿cómo, de qué me hablas al 100%? Porque, pues, muchas veces nada más, no, pues es aquí, me duele aquí, ok, te duele aquí, pero exactamente hacia qué, no, pues es que hago así, me duele aquí, pero ¿le duele aquí o se refleja aquí lo que pasa acá? Así Entonces, es. si vas viendo todo eso y a veces dicen, no, pues es que todo el tiempo me estuvieron haciendo aquí. Oh, sorpresa, tenía algo acá y sus cintas mágicas me lo quitaron. Pues claro que no, no es eso, es pensar como usted nos lo está comentando.
¿De qué músculo meto en relajamiento? ¿Qué músculo necesita trabajar? ¿Cómo armonizo la articulación? ¿Cómo armonizar a qué me refiero? A que cada músculo cumpla la función para que fue hecha en el movimiento de esa articulación. Claro, cuando tenemos que readaptar a un paciente con una pérdida funcional importante, se justifica, ¿sí? Pero el mayor detalle en esto es, no voy a hacer milagros, no voy a prometer, como dicen, la salud integral total con un vendaje, porque el Fíjate, vendaje es no sé complemento. si, no sé si lees la pregunta que te está haciendo alguien del público Sí, por el IS, pero digo, del ISSSTE. Digo, yo sé que ahorita, pues, no nos, en mi caso, y bueno, tú lo sabes y yo también, no somos como de dar mucha orientación vía, ahora así sí es. que en internet, pero pues, ¿qué pudieras orientarla a Pero ella hay ahorita un que no punto puede muy salir? importante, porque dice que le duele el codo izquierdo, dice, me acabo de conectar, me duele mucho mi brazo casi en el codo izquierdo. Ya me saqué una radiografía y no está Fracturado. fracturado. El dolor no me deja dormir. Empecé a hacer ejercicios, ya fui a que me sobaran. Ahí está el primer error. Me sobaron. Me tomé una Margarita, fuiste a placa, que te sobaran. me tomé una placa, pero ¿en base a qué? Estaremos de acuerdo que dice que le duele el codo. Faltan muchos datos. Yo podría pensar en una epicondilitis, en una epitrocleitis. Podría pensar, vamos a decir, que la lesión fue por caída, fue por sobreesfuerzo, fue por una postura, por un mecanismo de trauma repetitivo, como clavar un clavo, como desatornillar, no sé, tantas actividades que pudo haber realizado. Ahora, una placa solo se indica, o una radiografía solo se indica cuando tuviste un trauma directo y se presenta dolor, inflamación y pérdida funcional. Si estas tres características están presentes, lo primero que se tuvo que hacer es poner el brazo en un cabestrillo para evitar movimiento. Entonces sí, ver la posibilidad de una radiografía, ¿ok? Pero no tomar la radiografía e irme a sobar. A Entonces, veces, digo, Margarita que le duele el codo, que se fue a sobarse, que sacó una radiografía y no quiere ir ahorita por la pandemia, como dice ahí, no quiere asistir, ¿qué puede hacer? Pues realmente, como usted lo ha dicho, si ya descartaron o en la radiografía ya le dijeron que no tiene nada, pero le sigue doliendo, pues en este momento, digo, yo no soy médico, pero mi sentido común en mi caso sería decirle que muchas veces podrían llamarle a algún médico de cabecera primero y preguntarle qué pudieran tomar para el dolor, ¿no? Y mira, ver si yo eso le ayuda a mitigar. lo que he estado haciendo, a veces, bueno, ha sido poco porque de pronto ahorita que si lo digo en público se puede saturar. Yo Ujú. lo que he estado haciendo es, me preguntan, pido la mayor cantidad de datos, si es posible pido alguna imagen de la zona lesionada y entonces doy un consejo medio que no represente un factor de riesgo ni sustituya la atención profesional requerida, sino que sea un paliativo para que puedan sobrellevar con un poco de, de analgesia natural, con un poco de movimiento, con cuidados generales propios de casa, que no comprometan, pero que sí pudiera favorecer, pero no a manera de receta de cocina. A esta chica que Exacto. nos preguntaba sobre de su dolor de codo, podríamos dejar por ahí que nos dé con un inbox. A mí me encuentran como Alfonso Talledos en Ujú. Facebook, que me mande un inbox y podemos entrar en contacto, platicamos un poco y si es posible que a través de unas medidas generales básicas pudiera mejorar su molestia, pero sí quiero aclarar, se requieren la mayor cantidad de datos para no dar un consejo al aire. Yo no te voy a decir, ponte Exacto. hielo, ponte calor, Calor. ponte un... No, yo voy a preguntar lo que considere mínimo necesario para emitir un juicio. No te voy a decir, corta un vendaje, póntelo aquí, pégalo para allá, y no.
porque no sería en nada correcto. Pero Pues si gustas claro, contacto, sí, con un gusto, inbox en sus redes, que es Alfonso Talledos, así es como lo podemos si encontrar es, en Facebook. o Aunque ahorita, perdón, en ahorita un tiene momento, cerrada su clínica, ¿no? así es, pero les Pero doy ¿dónde mi número de atienden? teléfono para que me localicen y podamos en un momento dado, si requieren de que se les atienda, con gusto. A ver, se los dicto, es 55 18 14 41 37. Lo repito, Okay. 55 18 14 41 37. A Bueno, eso sus es para los órdenes. que son de por acá, por la Ciudad de México, el Y Estado de Estado de México. México. Que Así puedan es. localizar a Alfonso Talledos, porque como siempre nos come el tiempo. Digo, durante esta temporada, si alguien se pregunta, bueno, ¿dónde anda Uriel Vilchis? No es que ya no esté no es que ya no esté en Fisio 101, al contrario, él está de maestro en línea. La de maestro, pero en este caso yo ahorita he procurado como que traer ponentes que pueden darnos un poquito más y los dejamos hablar un poquito más, que se expandan en Claro, el tema, porque vía, así como estamos, metemos a muchos en la pantalla y como que se hace mucha bola. Entonces, hemos preferido ahorita quedarnos 2 personas, a lo mucho 3 cuando son 2 invitados más. Por esa razón luego no lo ven, pero apenas retomemos en cabina y vamos a andar con Uriel Vilchis. Y pues claro. bueno, como siempre el tiempo se nos va terminando. Y bueno, digo, siempre nos pasa cuando andamos en estos menesteres que nos dura una hora el programa. Y pues bueno, yo le quiero dar muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, pero también le quiero comentar algo que es muy importante en este momento. Están haciendo falta muchos insumos para el personal de la salud en general en Ciudad de México, en Estado de México, en general en toda la República. Entonces, la agencia Agency y la Fundación Cura, con todo lo que está pasando en este momento, van a estar apoyando a todo el personal de salud, dándonos insumos de manera directa. Se va a abrir o ya se abrió una plataforma que vamos a ver en pantalla en este momento y el movimiento se llama Adopta un médico o Adopta un personal de salud en nuestro caso. Están viendo en su pantalla, esa es la página donde van a poder apoyar quien quiera donar o si tú eres personal médico, enfermería, terapeuta, vas a poder entrar a esta página. Ahí dice Fundación Cura, Grupo Financiero Multiva. Aquí es si tú vas a querer ayudando. Aquí nos menciona varias formas de ayudar. Pero también creo que en la parte de abajo dice si eres personal de salud. Si tú la cliqueas ahí, se abre un menú. Y entonces ese menú te dice de qué hospital eres, te tienes que registrar, donde dice aquí ayuda. En la parte de abajo creo que aparece, y digo creo porque o es la cuenta, no me acuerdo exactamente porque nada más me metí ayer a revisar, pero ustedes van a poder entrar a esa página si quieren apoyar donando o si no pueden donar, no pasa nada, pero si conocen a alguien que esté necesitando en este momento insumos, pueden darle el link, digo, se los vamos a pasar a quien guste y se van a registrar, van a poner ahí de qué hospital son, de qué lugar son y qué necesitan. Se va a desplegar ahí, se despliega un menú que les dice si necesitan gogles, N95, batas, un sinfín de insumos que ustedes necesiten para su práctica, ahorita que está, digo, no su práctica diaria, sino la atención a paciente con COVID. Entonces, ya estamos viendo las diferentes, Fundación Andrade, Fundación 20, Make a Wish, están patrocinando, regalándole los insumos a todo ese personal médico. Súbelo un poquito más, Jaime, donde dice homenaje a héroes, en la parte de abajo, Jaime, más hacia abajo, donde dice homenaje a héroes, chicos. Si ustedes gustan enviarnos fotografías de lo que están haciendo en sus instituciones, ahí se van a estar publicando. Si quieren hacer un homenaje a alguien que por alguna causa al frente de batalla, digo, nos lo arrebató el COVID y es un médico, un enfermero, un terapeuta respiratorio, nos pueden enviar las fotografías y se van a estar subiendo a la página. Entonces recordemos, MM Agency y Fundación Cura
te dicen adopta a un médico o que adoptemos a un personal de salud. Les voy a ir pasando los links a todos los amigos que yo ya tengo y que yo ya les comenté de qué se trataba para que se empiecen a registrar y ya sea quien quiera apoyarnos donando o quien guste anotarse y les van a proporcionar insumos gratis. ¿Cómo ve esta iniciativa? Excelente, Angie, como siempre, excelente idea con ustedes. Aparte de Sí, todo, sí, sí. el tiempo actual no lo pide, lo exige. Lo exige Sí, porque no podemos esperar que la solución esté en manos de unos cuantos, porque como siempre la solución somos todos. Y exacto. así como somos todos, podemos ayudar desde colaborando como lo pides, adoptando un médico, ayudándole, proporcionándole el material necesario para que pueda trabajar con la seguridad que necesita cada uno de ellos. Porque hay un detalle bien importante. Si no cuidamos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras e incluso a los afanadores, a los camilleros, si no cuidamos Lavandería. al personal de salud y seguimos teniendo bajas por defunción, imaginen, si esto ya es una crisis, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros médicos empiecen a sufrir los estragos que nos está dejando el COVID por falta de conciencia de no quedarnos en casa? Entonces, Claro. hacemos esto, no nada más estamos ayudando a la sociedad médica a cumplir su trabajo, estamos preservando y asegurando que tengamos el personal de salud necesario y con las condiciones óptimas laborales por si el día de mañana nosotros estamos ahí. Porque el COVID para mucha gente no existe y empieza a existir cuando tienes un familiar en el hospital. Sí, Cuando claro que sí. alguien de tu familia te dicen está ingresado en tal hospital. Hasta entonces tomamos conciencia de la seriedad, contundencia y riesgo que tiene esta pandemia. Nosotros de pronto, yo personalmente decía, qué difícil situación. Actualmente, y perdón, aprovecho para mandarle saludos a mi consuegra, la señora Flavia García, Flavia, está hospitalizada espero que no sea COVID. Esperemos que no lo sea. Y rogamos que no lo sea, pero ya lleva varios días con una neumonía típica. Oh, Entonces, cuando vemos esto, es cuando nos ponemos a pensar. Retomo, claro. perdón. Ojalá y todos quieran colaborar en esta propuesta, Angie, porque si no los cuidamos a los médicos nosotros, si no colaboramos, el día que necesitemos de su cuidado, podrían no estar presentes. Claro, y pues bueno, con estas padrísimas palabras les comento que pasaré el link a los amigos para que se vaya alzando la voz y el próximo miércoles en Fisio 101 nuestro siguiente invitado será Ricardo Monge que nos hablará de la introducción a la punción seca. Digo, esa es la ventaja ahorita de estar así, que Muy rápido la podemos cosa. invitar a muchísimos y Perdón, muchísimas gracias. ¿Mande? perdón. Antes quisiera concluir con algo que ya no tuve oportunidad. Sí, Con nosotros cuando toman capacitación en vendaje neuromuscular, nosotros no les decimos, le mides de aquí a acá y le cortas y le pegas, no. Cada aplicación, cada estructura ósea muscular, todo lo que nosotros aplicamos lleva medidas específicas corporales. Es decir, la medida para el hombro de Angie, y un ejemplo se los doy, toman de la primera línea de la articulación de muñeca a la punta del dedo medio y nos va a dar de entre 15 y 20% de tensión aplicándola a nivel de B deltoidea hacia el tercio externo de la espina de la escápula o tercio externo clavicular, que son las inserciones del deltoides anterior y deltoides posterior. Es decir, con nosotros no tienes que andar buscando dónde cortar o la medida. Nosotros ya te decimos, para una articulación de hombro, mides de aquí a acá. Para la articulación de cadera o para tensor de la fascia lata, mides de aquí a acá y llegando a la tal estructura te da la tensión necesaria. Eso es claro. importante porque en un vendaje mal aplicado llega a generar laceraciones y lesiones en la piel. Hay ocasiones que ha causado más problema el vendaje que beneficio,
Por eso es que nosotros optamos por hacer la investigación necesaria y sacar las medidas estándares en cada persona. Es decir, no es una medida que tantos centímetros para tal estructura, tantos para tal general, no. Cada estructura tuya, Angie, tendrá su unidad de medida específica. Que en cabina nos están ya cortando porque, digo, es muy vasto pues, el tema. Despedimos con usted. Agradezco mucho la invitación. Cuando gustes podemos hacer un complemento de esto. Claro que sí, en una hora no alcanza nunca. Agradezco a todos los que nos acompañaron, a los que me mandaron saludos, a todos mis conocidos y agradezco, Angie, que me hayas invitado. Sabes que estamos a tus órdenes. Claro que sí. Hasta luego y sigamos en casa. Recuerden, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles con Introducción a la Punción Seca con Ricardo Monge. En Fisio 101. Hasta luego. Hasta luego.